¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿Le puedo ayudar en algo? No. En realidad sí, Dígame. pero no sé si usted es el indicado. Si es una prueba de conocimiento, podría ser. Si es un casting, Mire, quiero saber si este libro es bueno o es malo. este es un libro y podría ser que le guste o no. Pero como usted no lo conozco, sería muy difícil hacer una definición si le va a gustar o no le va a gustar. Ya, pero ¿el libro es bueno o es malo? Los puntos y las comas están donde corresponden. La línea dramática es tensa y los personajes están construidos con un perfil psicológico exacto, delirante. Ya, pero le estoy preguntando si el libro es bueno o es malo. Este libro es la fotografía de una época, el retrato de un grupo de personas que intentó cambiar el mundo con todo lo ridículo e insignificante que ellos... Ya, pero ¿el libro es bueno o es malo? Hola, ¿qué tal? Esta noche nuestro invitado, nuestro modelo para armar un libro es don Germán Marín. Si tuviéramos que hacer un currículo de las publicaciones de Germán, nos gastaríamos el programa. Así que vamos a tratar de conversar sobre lo que nos atañe, que son tus procesos creativos y probablemente sean muchos. Gracias, Germán, por venir. Muy agradecido de mi parte. ¿Tú tienes un espacio determinado físicamente donde desarrollas tus A trabajos? ver, voy a empezar. Yo vivo en esta comuna de Providencia, relativamente cerca, en un pequeño departamento de pocos metros cuadrados. Vivo allí con mi mujer y escribo habitualmente en un escritorio que tengo en mi dormitorio. De hace un tiempo a esta parte escribo a diario, yo diría que bajo una suerte de horario, como si yo fuera un oficinista. Empiezo a trabajar aproximadamente a las 8:30 de la mañana y termino hacia la 1. Luego en la tarde retomo lo escrito en la mañana para revisar, pasar de un preborrador a un borrador y más o menos eso trabajo más o menos de 4 a 6 de la tarde. Germán, cuando te refieres a trabajo, ¿te refieres a escribir o te refieres a recopilar cosas, anotar, me refiero corregir? A escribir. Yo escribo en un preborrador, lo llamo así, que más tarde yo escribo a mano, con bolígrafo. Y más tarde, cuando el libro ya está constituido, lo entrego para que alguien lo tipee. Y ahí me encuentro ya con un borrador, llamémoslo así, predefinitivo, con el cual yo trabajo, pulo, se vuelve a pasar y esto ocurre un par de veces. ¿No te produce ningún pudor entregar el manuscrito para que sea primero saber quién es esa persona que pasa tu... No, la persona que en general hace este trabajo es mi mujer y en algunas oportunidades una Madalina Echeverría, una nuera mía. En ese traspaso de información, ¿tú lo utilizas también como una especie de edición? ¿Hay algún tipo de respuestas de los textos que tú entregan? ¿Una indicación, un parecer? Sí, yo entrego más o menos las normas que yo tengo para ese tipo de texto que más tarde ya va a ser el original definitivo. Tiene ciertas normas en cuanto al cuerpo que se va a usar, al interlineado, al número de líneas que tiene el texto, en fin. No, pero esa persona no funciona como un preeditor, como No, a medida, a modo de parecer. No, Si te pareció no, bien, no, te pareció mal. Esa persona, para bien o para mal,
escribe tal cual está el borrador. Pero no te dice que bueno estuvo, que Germán ese episodio, esa cita, no hay, es absolutamente transparente. Evito todas esas exclamaciones a favor o en contra. Prefiero el silencio. En esa rutina que tú te has planteado de trabajo, ¿existe el método horario o hay una meta de trabajo? En cada jornada hay un yo creo norte. Que el horario mismo, la jornada que yo me establezco, también me establecen una suerte de producción diaria, que oscila aproximadamente en creación 2 cuartillas al día. ¿El no cumplimiento de eso te produce culpa? El no cumplimiento de ese trabajo diario me crea un sentimiento de culpa terrible. Cuando dejo de escribir un día, siento la necesidad de lo que no he hecho. Y trato a diario de escribir, incluso el final de semana, etcétera. Como que lo compensas en otra etapa fuera de esta rutina que está planteada. Ya nos dijiste que el computador para ti es un elemento distante. No, ajeno, exótico. No tengo idea lo que es el uso de un computador. Para eso tengo personas que felizmente me ayudan. Ahora, Germán, probablemente con los escritores que hemos conversado acá, habían dejado de lado el uso del diccionario porque, claro, está dentro del Word, del sistema de procesador de texto. Pero por lo que he sabido, a conversar con mi mujer, con Madalina, el computador tiene un diccionario de la Real Academia, creo, pero que adolece a veces de vacíos. Por ejemplo, respecto a americanismo. Tengo entendido que había una actualización de los americanismos en la Real Academia, pero así y todo hay de pronto huecos. Más aún respecto a chilenismo. Pero creo que se ha hecho una incorporación estos últimos años. Esto en relación a esta reunión que hay el próximo año, creo. Fue a propósito de la Real Academia de actualizar todo su bagaje respecto a americanismos. ¿Es por ello que tú sigues utilizando el diccionario en papel? No, yo por mi lado uso el diccionario de la Real Academia, el de María Moliner también. ¿Y cómo funciona, Germán? Está en el texto y en la mitad te paras y dices, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Le pones una X y sigue escribiendo o va al tiro al...? No, ahí paro cuando no encuentro la palabra, porque no la encuentro por inepcia personal o por otro motivo, ahí paro la máquina y bueno, hasta que resuelvo el tema. Y ahí se puede seguir, tranquilo. Y ahí puedo seguir. Ahora, Germán, esto de tener la rutina diaria es probablemente el proceso final de uno anterior que es la investigación de una novela, o determinar cuándo tienes una novela. En ese proceso de investigación, ¿cómo vas? ¿Por la vida tomando notas? ¿Tienes un tema y decides investigarlo? Bueno, a ver, al principio o yo diría anterior a la escritura misma, en general uso un cuaderno de notas, en donde voy volcando un poco lo que quiero hacer más adelante. Si bien pasa lo siguiente, en general todo lo que escribo en estos apuntes casi siempre es traicionado. Desaparece, no me sirve, en fin. Pero me sirve como de camino, de entrada a la obra. Al igual que los deportistas para entrar en calor. Y de todas esas notas, ¿en qué minuto determinas que hay una historia que contar, hay una novela, un cuento? ¿Eso se produce en el proceso posterior o antes? Primero,
si voy a escribir novela o cuento u otro formato, esto lo tengo resuelto de antemano. Y elegido el género, yo diría que a la par casi siempre me nace el título. Wow. Me nace el título e incluso yo diría el proyecto de portada del libro, incluso, antes de ponerme a escribir. Quedo ya con una imagen que después la voy a buscar a través de distintas fuentes, lo que aquello me podría servir como portada. Cuando te refieres, uno podría creer que cuando tienes la portada y tienes el título, probablemente también tengas el final, porque No. ya tienes determinado o más o menos lo que quieres contar. No, sé lo que quiero escribir, creo de pronto algunos bosquejos, en fin, pero en general a partir de ahí arranco, en forma muy consecutiva. Yo diría que tener una historia cuando no me resulta fácil. Es un proceso que se da, que muchas veces empiezo con un posible tema y ese tema lo convierto en otro y a veces en un tercero. Y de ahí de pronto, como una suerte de iluminación, puedo advertir el tema del libro. Se producen esos espacios oscuros de no saber o de haber perdido el tiempo con una historia en algún minuto, decir No, voy en para ninguna general, parte. la historia en general la aprovecho, sobre todo en cuentos. En cuentos en general son historias que la escribo a veces, esto es un dato, escribiendo novela, de pronto se me provoca un bache, me surge algún asuntillo de interés y de ahí puede salir un relato, teniendo plena conciencia que va a ser un relato corto. Germán, o podríamos establecer cuánto tiempo te llevó lograr esta claridad o este sistema o este método? Porque probablemente los primeros años de escritura fueron una búsqueda de encontrar los espacios o determinar. A ver, debo decir que yo publiqué mi primer libro en 1973. Un pésimo año para editar por los acontecimientos que conocemos. Yo publiqué mi primer libro, una novela titulada Fuegos Artificiales en Quimantú, en una colección de baja tirada que se llamaba Cordillera. Y ahí empezó mi primer libro. Luego de allí, después, desde el golpe, yo estuve sin escribir aproximadamente unos 10 años. Dejé de escribir. Cuando te refieres a sin escribir, es exactamente lo mismo que sin publicar. ¿O seguiste escribiendo? No, sin escribir paraste. y por lo tanto sin publicar. Tuve 10 años aproximadamente, o quizá un poco más, volcado absolutamente al trabajo editorial, que era un trabajo muy intenso, que no me dejaba margen para poder escribir. Y a la vez, debo decir, entré en un proceso silencioso, sin escritura, de una autorrevisión de mis propios valores, que podían ser tanto literarios como históricos como políticos. Y yo creo que eso también llevó a que yo dejara de escribir. Cosa que después yo he agradecido, porque fue una etapa necesaria que yo tenía que pasar. De ahí en adelante pudiste retomar Sí, fluidamente un sistema. hay un momento que en la editorial donde yo ceso, en la editorial donde estaba, llevaba aproximadamente 8 o 9 años ahí, se provoca una debacle económica en esa editorial y yo me retiro, en ese momento con una buena indemnización,
Y es ahí, en ese momento, cuando vuelvo a la literatura. Y vuelvo con un proyecto que ya lo venía elaborando, que es el proyecto de la trilogía Historia de una absolución familiar. Ese es un proyecto que yo venía ya masticándolo. Cuando estabas en el exilio, estabas en Barcelona, Estaba en Barcelona. Llegas a publicar a Chile. A ver, ¿qué pasa en ese momento? Me dedico 2-3 años a escribir la trilogía. Y en un momento yo la presento a 2 editoriales allá. Uno, a través de mi amigo Perguín Ferrer, que era el asesor literario de Seix Barral. Él me señala, me acuerdo, que disminuyera la obra a la mitad y me la publicaba enseguida. Después, con Anagrama, encontraban leída la novela, les interesó mucho, pero consideraban que era un riesgo publicar la novela tal cual estaba, un riesgo económico. Entonces me pedían que yo escribiera otro libro antes, cualquier editorial, y que eso me iba a abrir las puertas, y que ellos salían después con esta trilogía. Y entre tanto, yo en ese momento estaba pensando en mi regreso a Chile, y no dejé arreglado nada. Me volví a Chile, y estando acá me di cuenta de la imposibilidad de publicar la trilogía en un solo tomo, como era mi proyecto. Son aproximadamente, la trilogía tiene como 1500 páginas, era imposible. Entonces cambié de opinión, dividí la obra en 3 tomos y la presenté en Planeta. A Carlos Orellana, entiendo. A Carlos Orellana. Y fue aceptada inmediatamente y salió en el curso del año. ¿Es cierto o es una anécdota que Orellana lo único que objetó fueron los puntos aparte? Te pidió Claro. que le pusieran más puntos aparte a la novela. Él quería puntos aparte, yo le dije que me lo prohibía en mi religión, se lo dije de forma muy seria, al punto que se lo creyó, y más de una vez dijo a la prensa, el autor escribe así por principio religioso. Y bueno, y así fue aceptado. ¿Ah? Nadie me preguntó la religión, por suerte. ¿Ah? Hubiera tenido que de nuevo inventar. ¿Hubiera sido capaz de, frente a la negativa, de hacer concesiones si no la había hecho en España y Chile era una buena opción? Con Carlos Orellana quedó muy claro, cuando le entregué el original, que era ese libro y no otro. Que el libro no podía ser modificado en absoluto, que no se podían eliminar capítulos, que si me quería corregir una coma tenía que ser bajo la aceptación mía. Y así procedimos de muy buena forma con Carlos Orellana. Germán, cuando enseñaste tu libro en España y habías pasado un largo tiempo silencioso, sin escribir, sin comentar lo que estabas haciendo, ¿a quién fue la primera persona que le contaste lo que tenías entre manos y le dijiste, dale una mirada, esto es lo que tengo hecho? Perguín Ferrer. Y esa opinión para ti significaba mucho. Perguín Ferrer, claro, que es un tipo muy inteligente, es un gran autor de la literatura española. La recomendación de él fue que disminuyera a la mitad. Por supuesto que no le hice caso. Después le di las explicaciones, etcétera, etcétera. ¿No lo dudaste en ese minuto? No, yo tenía claro, primeramente porque yo no quería arrojar al melancólico destino del canasto la mitad de la novela. Era parte de mi vida que se me estaba yendo a un canasto. No estaba dispuesto. ¿A otras personas le contaste o probaste antes la historia de lo que estabas haciendo? No. Me acuerdo que entonces pasaba Enrique Lin, muy buenos amigos,
pasaba habitualmente por Barcelona, a veces se alojaba en mi casa, y Enrique, que era muy curioso, quería saber lo que estaba escribiendo. Yo le dije, sí, estoy escribiendo una novela, pero me gustaría leer algo. Y nunca le mostré nada. Y Enrique Lin un día en Santiago le preguntaron por mí, y él dijo, sí, Germán dice que está escribiendo, pero yo tengo la impresión que no, que es mentira de él, que dejó de escribir. ¿Qué pasó, Germán, en Barcelona? Estabas con tu mujer, tenías 2 hijos, había que trabajar duro. Había que trabajar duro. Y estaba esta fuerza que te nacía, que era escribir, lo que además no te permitía probablemente tener una vida social. No, muy menor, muy menor. Esos costos de tener familia cuando uno es joven, tener que trabajar, probablemente no haciendo lo que uno quisiera, que es escribir las 4 o 5 horas que uno se plantea en la vida, ¿cómo se resuelve al final, Germán? Bueno, lo que te decía antes, cuando yo me retiro en la editorial Labor, la editorial me da una indemnización que me permitía vivir de esa indemnización, no sé, unos 3 años. Ya aparte de eso, tenía el carnet de paro, que era prácticamente un poco menos del sueldo que yo recibía, que luego iba disminuyendo en un plazo de 1 a 2 años. Entonces, prácticamente 3 años, yo estuve dedicado exclusivamente a la trilogía. Pero ese espacio de tiempo también, si bien es un espacio de tiempo bastante holgado, relajado en ese minuto, también es una presión, porque te pone un límite al proceso en que tienes que terminar algo. Fíjate, ¿Funcionó así? Soy responsable, nunca me lo planteé. Si no lo terminaba, que tenía que seguir. No me lo planteé. Y como se dieron las coincidencias, que después de terminada la novela, se terminó ese dinero, se terminó el carnet de paro, ya estaba con la idea de volver a Chile. Había un cambio en Chile. Yo vine la primera vez a Chile estando todavía Pinochet, le quedaba muy poco. ¿No es así, don Carlos? Sí. Ya. Pues me alojaba en la casa de él. Por lo tanto, se juntaron una serie de elementos que me llevaron finalmente a devolverme con el libro para acá. Germán, una vez que publicas el libro, empiezan a ocurrir muchas cosas probablemente. Y tu nombre empieza a salir al ruedo una vez más después de mucho tiempo. Después de muchos años. Después de muchos años, y lo que puede haber provocado bastante expectativa. Ninguna. Ninguna expectativa. No, ninguna. Cuando llegué a Chile, es como... Era un total desconocido, porque había cambiado la literatura chilena había cambiado, habían otros nombres, etcétera. Eso es interesante, Germán. ¿Cuánto había cambiado la literatura chilena? ¿Era otro mundo? Era otro mundo. Era otro mundo, otros autores, otros temas. Yo percibí un cambio muy marcado entre el país que del 73 al que yo volví. ¿Una decepción? No, un interés tuve al comienzo el interés de leer, justamente mi amigo Carlos Larena tuvo la buena voluntad de él, a través de su criterio, de guardarme cosas, recortes de prensa, artículos, algunos libros. Entonces, en breve plazo, más o menos me puse al día. Finalmente, no era tan cuantiosa la producción chilena válida en ese entonces. Entonces, pero eso me permitió ponerme al día rápidamente. Germán, una vez que entregas, ¿te preocupa cómo se leen tus libros? En definitiva, lo que tú quisiste hacer, que era contar una historia, ¿te preocupa que el lector, de la instrucción que el lector tiene para leerla, o esperas que no tenga ninguna instrucción y él se lance a la novela y la entienda de la manera que a él se le place?
A lo mejor esto tiene que ver con una pregunta que hay acá. Sí, es como, ¿qué es lo que pasa con tu novela? ¿Cómo la lees en tu novela? Si sientes que esa fotografía que tú sacaste es la misma que están viendo los que están leyendo. Bueno, tú dices acá tu libro se podría leer en el futuro como fotografía de una época. ¿M? Y continúa. Está bien que se lean como fotografía, se lean como documentos si se quiere, pero lo que más me interesa es que se lean como novelas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay libros que a través del tiempo cambian de género. Citemos dos ejemplos. Plinio era un autor de temas religiosos y científicos. Yo y Plinio he leído como una rama, así digamos, que se podría desprender de la literatura fantástica. Ese es un caso. Un caso chileno podría ser un libro que se titula La sangre y la esperanza, de Nicomedes Guzmán, publicada originalmente como novela. Joy, uno no la lee como novela, la lee como documento social. En mi caso, a mí me gustaría que mis libros fueran leídos en lo que originalmente pretendían ser, novela, cuento, etcétera. Pero es un gran riesgo, Germán, el que pasen las novelas a ser documentos, a que en el instante que tú publicas una ficción aparezca gente que desmienta una ficción, lo que parece muy ridículo, pero ocurre con mucha frecuencia. Exactamente. Te lo menciono por el riesgo que implica para los que aparecen en esa, para las personas que aparecen Esto tiene dibujados. que ver con el tema del lector. Yo creo que uno escribe en primer término al lector, hacia el lector, hacia la crítica. Pero en definitiva, en mi caso, cuando escribo y tengo que hablar del destinatario, voy a citar algo que se me ocurre. Yo creo más bien en lo imprevisible, como puede ser, pongamos por caso, marcar números al azar en el teléfono y no saber quién va a contestar. Para mí ese sería un poco el significado azaroso que tiene el destinatario del libro. Y cuando el destinatario del libro se lee en tus novelas, se encuentra, ¿cómo se asume ese riesgo, Germán? Cuando un amigo, un pariente, un familiar se descubre que está pintado en un personaje que semeja características, a pesar de las reseñas que dicen Ahora, toda semejanza. En general hay una que otra excepción. Nunca escribo sobre personas vivas. Casi siempre he escrito sobre personas del pasado. Así que no he tenido la oportunidad todavía de saber qué reclamos hay desde más allá sobre lo que yo he escrito. Y en esto me refiero en particular al libro La segunda mano, que está referida a un primo mío. ¿Eh? No he tenido noticias de él hasta el momento. ¿Qué le ha parecido? Esperemos que no las tengas pronto. ¿Cómo? Esperemos que no las tengas tan pronto. Hombre, depende de tantos factores. Sí, pero la medicina ha avanzado tanto. Sí. Germán, ¿cómo documentas tus libros? ¿Hay este ejercicio de ir a la mapoteca, de recuperar diarios? Mira, me documento primeramente de la prensa amarilla. Leo La Cuarta, no todos los días, pero soy lector de La Cuarta cuando hay sucesos que La Cuarta asume. ¿Ah? Y los leo por su contenido y por el tipo de lenguaje que usan. Es un lenguaje bastante rico,
el que usan los periodistas de la Cuarta, por una filtración del lenguaje popular que ellos lo saben aprovechar muy bien. Me documento de las confidencias, me documento de la imaginación y de las películas antiguas. Esos son elementos que uso. Mientras estás en este proceso de documentación, ¿lees otros autores? No, en general cuando estoy en la escritura soy muy remolón para leer otras obras. Tengo la mala costumbre, algunos amigos me lo critican, que en general tengo la costumbre, voy a citar un ejemplo, hay un libro muy interesante, muy hermoso, publicado por la UDP, del mexicano Domínguez. Bueno, llevado por eso, por esa tendencia que tengo a leer muy poco, en general elijo un texto a leer, un poco al azar o de acuerdo a mis intereses literarios. Y por ejemplo, leí del libro de Domínguez un texto sobre Junger. Y con eso di por despachado el libro y yo hoy digo que es un gran libro, habiendo leído un solo capítulo del libro. En general, en resumen, leo muy poco cuando estoy escribiendo, por agotamiento más bien. Germán, cuando terminas de escribir una novela, cuando dices aquí está el punto final, se produce un instante de clímax, se produce un relajo. ¿Qué pasa en tu cabeza en ese minuto? A ver, ¿cuándo considero que termina un libro para mí? Cuando no me cabe una palabra más. O sea que es como un cajón que ya se ha llenado y que impide que entre una palabra más. ¿Eso pasa solamente por es una sensación emotiva? ¿Cómo? No, es una sensación más bien fría que tengo frente al texto. Otra observación más, al terminar un libro, casi siempre leo el final y leo el comienzo. Me gusta que haya una comunicación entre ese principio y ese final. En ese minuto que tú termina el proceso, el libro parte hacia el editor, ¿hay regreso? No, lo que hago en general, terminado el libro, no lo entrego al editor. Lo guardo y lo retomo un mes después, un mes y medio, 2 meses después. Y lo leo con una nueva frescura. Y hecho eso ya de manera sucesiva, 2, 3, 4 veces, hay un momento que ya siento que está todo dicho, que el trabajo sí está terminado. Y en ese momento lo entrego a la editorial. ¿Hubo algún editor en el periodo estando en Chile que sintiera que fuera un aporte en tu forma de escribir? Sí. Cito como editor, por ejemplo, Matías Rivas. Debo decir que en Chile prácticamente no hay editores. Los editores, directores generales, en general, son ignorantes. Por lo tanto, la apreciación de un director general no tiene validez, excepto en lo concerniente a la publicación del libro, al posible adelanto, a todas esas cosas subalternas a la literatura. Germán, ¿hay alguna esperanza de resolver ese reclamo permanente, que no es solo tuyo, sino que de mucha gente, de establecer un nexo entre el autor y la parte comercial? ¿Cómo se resuelve este probablemente un drama que tiene durante muchos años la industria local, de que en definitiva los temas literarios los ve un contador y no los ve
un tipo que ha leído por lo menos 10 o 20 novelas en su vida. Claro. Yo creo que es un problema irremediable. Yo no veo que haya un momento de felicidad humana que permita que se impliquen ambos sectores. ¿No es solo un problema local? No, ¿cómo lo resuelven los argentinos, sin ir más lejos? Yo creo que en Buenos Aires está resuelto con mayor inteligencia que acá, ese tema. Porque hay más lectores, hay lectores más profesionales que en Chile, y yo creo que eso ayuda a la elección, no solo por razones comerciales, sino que por calidad de la obra. De ahí que si observamos, en Argentina han surgido en estos últimos 10 años un buen número de editoriales pequeñas y medianas, ¿no es cierto? Cosa que en Chile no se advierte. Germán, probablemente uno pueda concluir que la vida de un escritor, o la vida de un buen escritor, de un escritor que va a ser recordado durante mucho tiempo, no es una vida fácil, que implica ir contra muchas personas, ir contra mucha gente para conseguir que te publiquen lo que uno quiere que te publiquen y no lo que una industria quiere que te publiquen. ¿Esos costos tú los has sentido? ¿Es el costo que tiene que pagar un poco el escritor por publicar? En un país como Chile, yo creo que es un poco el costo. De ahí que yo en general he publicado en 3 nacionales, pero ahora, en el futuro inmediato, voy a publicar otro libro con un sello nuevo, que está por aparecer, porque quiero conocer la experiencia de un sello pequeño. ¿Esta nueva historia ya está entregada o está ahí cuajándose? Podría estar, digamos que está casi entregado, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi amiga? Ahí está. No está entregado, ¿no es cierto? No. ¿Pero podemos tener una luz de lo que podría ser ese? Sí, este es un libro de cuentos, bajo un título que a lo mejor a muchos de ustedes no le va a decir nada, que se titula Compase al amanecer. Este título yo lo he extraído de un viejo programa de radio que hubo en Chile, que empezaba hacia las 11 de la noche y terminaba en la madrugada. Era el programa de los choferes de camión, de las enfermeras que estaban haciendo turno, de los carabineros, o sea, la gente de la noche era la que y de los noctámbulos. Más de una vez me tocó acodado en una fuente de soda escuchar Compás al amanecer. Y fue algo que se me quedó en la cabeza. Y con eso quiero rendirle, bajo ese título, a través de un prólogo que he escrito, una suerte de homenaje a Julio Tapia, que fue su director durante 37 años. Ese es un título próximo que tengo. Te agradecemos, Germán, por compartir generosamente tu proceso creativo y esperamos pronto leer esta nueva publicación. Muchas gracias. Me alegra mucho la pauta de la conversación, porque no tiene la sequedad de una entrevista, ni tampoco la pretensión de hacer una clase literaria. Son unas preguntas que siempre quedan atrás, en la intimidad del escritor, como si en verdad fuese una máquina de contestar, casi siempre adornado de bellas y oscuras palabras. Por lo tanto, agradezco la naturaleza de la conversación. No, gracias a ti, Germán, por lo generoso que resulta revelar esta parte que es como la cocina de la novela. Por supuesto, yo creo que... Gracias. Gracias, Germán. A todos. Gracias, Germán.
Si las palabras dijeran algo más que una oración.